en todos sus ámbitos. El tema que me ha correspondido exponer es el de sistemas de protección, y por eso que ustedes pueden ver el título se llama Creación de entornos protectores para las niñas, los niños y los adolescentes en Guatemala. Vamos a hablar entonces de cómo crear estos sistemas de protección, de por qué es importante crear los sistemas de protección en este país. En primer lugar, habría que decir que es importante tener claro qué es un sistema. Un sistema es un grupo de personas o instituciones que se han organizado alrededor de un objetivo. En este caso, son las instituciones públicas y privadas que se están organizando, que nos estamos organizando alrededor del objetivo de proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes de la violencia. Ese es el objetivo principal, la protección contra la violencia. ¿Qué implica proteger a las niñas y a los niños contra la violencia? Pues implica obviamente un trabajo de prevención, es decir, prevenir que no se dé la violencia contra los niños, pero también un trabajo de responder a los casos cuando se dé la violencia. Y es por eso que para UNICEF protección es aquel conjunto de leyes, políticas, normas, servicios públicos y privados que ustedes participan en todos los ámbitos sociales para apoyar lo que dijimos, prevenir los riesgos de la violencia, pero también responder a esa violencia, responder de una forma adecuada. Y es por eso que les presento aquí del lado derecho lo que se conoce como el enfoque ecológico. Hay que prevenir en la familia, hay que prevenir en la comunidad, en la municipalidad, en el departamento y por supuesto a nivel nacional. ¿En dónde se ubican los deberes o las obligaciones de protección especial y de protección social? Ustedes han escuchado protección a la infancia, protección a la niñez, protección integral. Bueno, la protección integral se integra de dos grandes categorías, de dos grandes momentos. En primer lugar, hay que hablar para tener protección integral de niñas y niños, tenemos que hablar de la protección social. ¿Qué es la protección social? Bueno, la protección social no es ni más ni menos que el conjunto de derechos principales a los que un niño o una niña tiene derecho y tiene que acceder, por ejemplo, a la salud, su esquema de vacunación desde que nace el niño, control de talla-peso, al seguimiento de su situación en salud en general, a la educación, su derecho a recibir estimulación oportuna cuando es aún un niño de primera infancia, su derecho a acceder a la escuela preprimaria y primaria en la edad escolar, su derecho a la educación secundaria en el caso de los adolescentes, su derecho a que conviva con su familia en una vivienda digna, su derecho a tener nutrición, alimentación adecuada para su pleno desarrollo, su derecho a la cultura, al ejercicio, al deporte. A eso se le conoce como protección social. Es decir, el acceso universal que todas las niñas y los niños tienen que tener a la salud, a la educación, a la vivienda, a la nutrición, a la cultura y al deporte. Sin embargo, cuando estas niñas y estos niños, ya sea en el ámbito de la familia, la comunidad, la escuela, etcétera, son víctimas de violencia, entonces se activa otro nivel de intervención del Estado. Este nivel de intervención se le conoce como la protección especial. Y la protección especial tiene dos niveles, como ustedes pueden ver en la punta del triángulo. Cuando hay derechos amenazados, es decir, cuando una niña o un niño está en riesgo de ser víctima de violencia o cuando ya ha sido víctima de violencia. Por eso es que es importante que la protección especial tiene que prevenir que no se dé la violencia. Y cuando se da, lamentablemente, tiene que acudir y responder para proteger a esa niña y a ese niño en particular. ¿Cuáles son los enfoques de la protección especial? ¿Cómo vamos nosotros a prevenir y a responder a la violencia contra las niñas y los niños? En primer lugar, hay que hablar del enfoque de derechos humanos. ¿Qué significa el enfoque de derechos humanos? Que tenemos que ver a las niñas, a los niños como sujetos de derecho, como seres humanos dignos. Y como son sujetos de derecho, como un adulto, tenemos que escucharlos, tenemos que diferenciar a la niña del niño, tenemos que respetar que tienen un nombre, una nacionalidad, etc. Otro enfoque es el sistémico, es decir, tenemos que estar organizadas todas las personas del municipio, organizadas todas las instituciones de la comunidad alrededor de la protección de la niña y el niño para que no sea víctima de violencia.
Otro enfoque es territorial, por eso decíamos, nos organizamos en la comunidad, las comunidades se organizan alrededor del municipio, los municipios se organizan en el departamento y los distintos departamentos en regiones y luego a nivel nacional. El enfoque de género es muy importante. Hicimos un estudio con UNICEF en donde demuestra que las normas sociales del machismo están generando prácticas que son tremendamente violentas contra las niñas y contra los niños. Contra las niñas, ¿por qué? Porque hay prácticas que discriminan de forma negativa a la niña. Y contra los niños también porque no permiten un desarrollo integral. Un niño, un varón que crece pensando que tiene más valor que una mujer, tiene problemas con su desarrollo integral y tendrá muchos problemas cuando sea adulto. Por eso es importante el enfoque de género. El enfoque intercultural también. Es decir, tenemos que prevenir y responder en el mismo idioma que la niña o el niño habla en su lugar de origen. Tenemos que responder respetando esa cosmovisión de la cultura del niño. Ahora, eso no significa que vamos a avalar prácticas o costumbres violentas contra los niños. Esto significa que vamos a respetar su cultura, pero en el marco del respeto a los derechos humanos. Comunicación para el desarrollo significa que vamos a trabajar en las actitudes, en los compromisos de los seres humanos. Tenemos que conocer cuáles son esas prácticas que nosotros ejercemos como adultos, como instituciones, que son dañinas para las niñas y los niños. Tenemos que comprometernos a cambiarlas y tenemos que mejorar nuestras conductas. Y el último enfoque es de sostenibilidad. Nosotros como UNICEF somos un organismo de cooperación de Naciones Unidas que conjuntamente con otros socios de la sociedad civil y del Estado estamos apoyando, pero todas las acciones para prevenir y responder a la violencia tienen que ser sostenibles, sostenibles en el tiempo, sostenibles las intervenciones. Todas las instituciones tienen que garantizar que van a tener presentes siempre las acciones de prevenir y responder cuando haya casos de violencia contra la infancia. Otro elemento importante que vamos a estudiar el día de hoy son ese enfoque ecológico. Si ustedes se dan cuenta, en el enfoque ecológico hemos colocado como unas cajas, son distintos niveles de intervención. Y el tamaño de la caja significa en donde más tenemos que intervenir, porque en donde más riesgo se encuentra el niño y en donde es más fácil prevenir y responder a la violencia. En primer lugar, tenemos la caja de la familia, el ámbito familiar, con las distintas configuraciones que tenemos en este país de familias. Familias en donde existe papá, mamá, los hijos, familias en donde solo está mamá y los hijos, familia en donde las niñas y los niños están a cargo de un abuelo, de una tía o de un cuidador. Estas familias tenemos que trabajar mucho el concepto de crianza positiva, crianza con cariño. Tenemos que aprender nosotros los adultos, tenemos que enseñar y tenemos que reflexionar de cómo estamos nosotros tratando a las niñas y a los niños en el ámbito familiar y no confundir, porque la violencia en este país a veces se utiliza como un mecanismo de educación o disciplina, que es lo más grave. La violencia no sirve para disciplinar. La violencia nos sirve más que para crear más problemas, para crear daño. Tenemos que acudir a mejorar nuestra comunicación. De esto va a haber un curso específico que ustedes van a recibir en este diplomado. Otro elemento importante donde tenemos que intervenir son las comunidades. En las comunidades de los municipios, las comunidades se tienen que organizar, conformar comités comunitarios de protección a las niñas y a los niños. Los líderes comunitarios tienen que saber cuáles son esas violencias que las niñas y los niños están enfrentando en su comunidad. No es posible que las niñas tengan miedo de que las van a casar cuando tienen 15, 16 años. No es posible que una niña tenga miedo a no salir porque puede ser víctima de violencia sexual. No es posible que los niños tengan miedo a estar jugando en el parque porque van a ver adultos que les van a hacer daño. No es posible que los niños tengan miedo a regresar a casa porque ahí los van a golpear. Es decir, la comunidad tiene que estar enterada y que organizarse para prevenirlo. Otro nivel es el municipal. En la municipalidad tenemos la conformación de una red, de un sistema municipal de protección con aquellas instituciones a cargo de la protección de las niñas y los niños. Pero además tenemos que el gobierno municipal está haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo. Han creado una oficina municipal de la niñez y la adolescencia con el propósito de articular a las instituciones del municipio para que puedan de una forma organizada, planificada, prevenir y responder a los casos de violencia del municipio. Otro nivel muy importante es el departamental.
¿Por qué es importante? Porque normalmente en este país, de momento, esperamos que en el futuro esto cambie, en los departamentos es donde se encuentran los servicios de protección infantil, los servicios de salud que atienden a las niñas y los niños víctimas de violencia, los servicios de la Procuraduría General de la Nación, que son los representantes legales de los niños, de la Secretaría de Bienestar Social, del Consejo Nacional de Adopciones y también los servicios de justicia, de la Defensa Pública, de los juzgados de niñez y adolescencia, del Ministerio Público, que atiende tanto a las víctimas como a los adolescentes en conflicto con la ley penal, del INASIF, que es muy importante su labor en el sistema de justicia. Y por último, a nivel nacional porque es importante que esta preocupación de prevenir y responder a la violencia contra los niños sea una preocupación que también la tengan los políticos de alto nivel, desde la Corte Suprema de Justicia, el Palacio Nacional, el presidente, el vicepresidente, los ministros, pero también el Congreso de la República, para que ellos puedan legislar a favor de las niñas y los niños. Esos son como los distintos niveles de intervención que nosotros estamos trabajando y que queremos invitarlos a ustedes que participen también. Hablábamos del sistema municipal y aquí ustedes pueden ver un esquema muy interesante. En el centro, ¿quién está? En el centro de la organización de esta institucionalidad de los líderes municipales, de las escuelas, de las oficinas del Ejecutivo, del Judicial, está la niña y el niño. Entonces, si en el centro tenemos el niño, alrededor del niño tenemos varios círculos. Y este primer círculo, como ustedes pueden ver, el que está más cercano es, en primer lugar, la familia. Está debajo del niño, pues es un lugar a donde el municipio tiene que apostar la intervención para prevenir la violencia contra las niñas. Y luego están otras instituciones como la iglesia, la escuela, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil, los tribunales, los líderes comunitarios también. Este primer nivel de intervención es muy importante porque ellos son los responsables. También tenemos ahí otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Son muy importantes porque de ustedes depende que el municipio se organice para prevenir y responder contra la violencia. Obviamente nos hace falta que la Procuraduría General de la Nación, que Bienestar Social, que el Ministerio Público, que ya empieza a tener presencia municipal, que el INASIF y que la Procuraduría de Derechos Humanos tengan presencia municipal, pero es algo que vamos a promover y que viene en los próximos años. Por eso pusimos unas líneas que explican ahí el nivel de intervención de cada una de estas instituciones. ¿Qué es el sistema municipal para detenernos en ese nivel? Pues es aquella coordinación de las instituciones, actores locales, líderes del municipio para prevenir la violencia contra los niños y para responder. Eso significa que tienen que comunicarse, tienen que articularse entre la familia, la comunidad y el municipio para dar una misma respuesta. Tienen que cuestionarse cómo estamos tratando a las niñas y a los niños en nuestro municipio, cómo los observamos, cómo los disciplinamos, cómo respondemos, cómo prevenimos para que nuestro municipio sea y llegue a ser un municipio amiga y amigo de los niños y las niñas. Un municipio en donde todas las niñas y todos los niños quieran ir a vivir porque saben que en ese municipio van a respetar sus derechos. Hacia eso tenemos que apostar, a crear en nuestro municipio un espacio de seguridad y de protección para las niñas y los niños. ¿Cómo logramos construir un sistema de protección? Bueno, hay distintos pasos. Aquí les presentamos una ruta, pero hay varias. En primer lugar, hay que tener incidencia política con el gobierno municipal. Hay que hablar con la corporación municipal. Hay que hablar con los líderes locales. Tenemos que los líderes municipales, los alcaldes, los síndicos municipales, conocer cuáles son esas causas de la violencia contra las niñas y los niños. ¿Cuáles son esos casos que en cada municipio se están dando de violencia contra las niñas, violencia sexual, violencia psicológica, los adolescentes de conflicto con la ley penal, los casos de trata en donde las niñas son secuestradas o raptadas para ser explotadas sexualmente, explotación económica, los casos de suicidio, intento de suicidio. Es decir, hay que conocer la situación. Luego hay que pedirle al municipio crear una oficina municipal de niñez y la adolescencia. Es una oficina que tiene un técnico municipal pagado por el propio municipio porque es el responsable de articular el sistema municipal de protección. Hay que instalar capacidades en el gobierno municipal y aquí es donde UNICEF juega un rol interesante con sus propios socios para poder capacitar. Nosotros tenemos un manual de la oficina municipal, podemos capacitarlos a instituir esta institución. Y luego algo muy importante, conformar esta red.
esta red de protección a nivel municipal para organizarse, para conocer en un diagnóstico cuál es la situación de violencia contra las niñas y los niños, pero también para hacer un plan de trabajo anual para responder a los problemas de violencia de este municipio. El plan se tiene que elaborar en cada municipio y tiene que responder al diagnóstico de cada municipio. Es decir, cada municipio tiene un problema y una problemática distinta con la violencia infantil, y es por eso que es importante que conozcan qué está sucediendo en sus comunidades y en su propio municipio. Y por otro lado, hay que involucrar a nuevos actores. ¿Quiénes se tienen que involucrar también en la red? ¿Quiénes tienen que trabajar por la prevención? El sector privado, las ONGs, las iglesias de las distintas confesiones, los líderes locales, las organizaciones indígenas, las organizaciones de mujeres. Es decir, todas las instituciones del sector público y privado tienen que organizarse para que las niñas y los niños de ese municipio en particular al cual ustedes pertenecen no sean víctimas de violencia. Para que las niñas y los niños estén orgullosos de haber nacido y crecido en ese municipio porque ahí respetan sus derechos humanos. Esto es un elemento muy fundamental para el desarrollo de este país. Bueno, hablamos un poquito de la oficina. La Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia, pues es ese espacio. La oficina no es un lugar físico, es una persona, es un técnico. Tenemos oficinas que tienen 2 o 3 técnicos, que tienen psicólogos, trabajadores sociales, que tienen estudiantes haciendo sus prácticas. Es ese espacio en donde se dirige, se organiza y se articulan las acciones de prevención y orientación a las niñas y a los niños del municipio para que conozcan sus derechos. Además, es un espacio donde se pueden detectar casos. No es para poner denuncias, es para detectar casos y derivarlos a las instituciones responsables, darles seguimiento, monitorear. Por eso es importante que dentro del municipio esta oficina pueda, conjuntamente con otros actores locales, ejercer liderazgo para prevenir y responder a la violencia. Y facilita la comunicación entre las distintas instituciones comunitarias y locales, tanto del gobierno como del sector privado. Eso es un elemento fundamental para el desarrollo. Los ejes sobre los cuales una oficina municipal va a trabajar. Recuerden, la oficina, todos somos parte de una oficina municipal. Al final el municipio es nuestro. Lo más importante es prevenir. Lo más barato es prevenir. Claro, cuando prevenimos, vamos a detectar casos y esos casos hay que detectarlos, hay que derivarlos a la institución adecuada y hay que atender a la víctima, a esa niña, a ese niño que ha sido golpeado, que ha sido lastimado sexualmente. Hay que atenderlos, hay que buscar que las oficinas tengan psicólogos, trabajadores sociales, o hay que buscar a la institución que los tenga para atenderlos, a ellos y a sus familias. La violencia contra las niñas y los niños genera heridas muy profundas que llegan hasta cuando la persona es adulta. Y de esa forma vamos a promover y lograr la restitución de los derechos. Hoy, ¿en dónde hay oficinas? Con UNICEF estamos acompañando conjuntamente con 3 organizaciones, Fundación Sobrevivientes, El Refugio de la Niñez y los Misioneros Escalabrinianos. Estamos trabajando en 13 departamentos del país y existen ya 129 oficinas municipales, es decir, 129 gobiernos municipales, alcaldes, síndicos comprometidos con la infancia de su municipio. Tenemos también, sabemos de la existencia de otros municipios y gobiernos municipales que tanto en el Petén como en Huehuetenango han iniciado este proceso y los invitamos a que se unan a este gran movimiento por la protección a la infancia. Aquí es donde estamos ubicados. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a todo el país. Hay una iniciativa de ley en el Congreso de la República que estamos promoviendo conjuntamente con la sociedad civil para que estas oficinas tengan más fuerza, tengan presupuesto, tengan personal y estén ubicadas en todo el país. Ya dijimos quiénes son nuestros socios implementadores, pero aquí el principal socio implementador es la municipalidad y los coordinadores y los técnicos de las oficinas. Son los expertos de la niñez en su municipio. Contamos para esto con una caja de herramientas. Esta caja de herramientas tiene una infografía como la que presenté cuando hablamos de la articulación del sistema municipal, pero también tiene manuales, tiene un manual de funciones para que la oficina municipal sepa qué hacer, tiene un documento que nos explica en qué consiste el sistema municipal, cómo se hace un diagnóstico municipal para conocer cuáles son las situaciones de violencia en el municipio, que es muy importante, hacer un mapeo de actores para ver cómo constituye una red, qué actores son importantes y relevantes que participen en la red de protección. Se definen las rutas de derivación
hacia dónde tengo que derivar en primer lugar un caso de violencia sexual, un caso de violencia de castigo físico, un adolescente en conflicto con la ley penal, un adolescente con problemas de adicción. Se definen estas situaciones de desprotección, se genera un sistema de registro y seguimiento de casos, pero también de las actividades de prevención que el municipio está organizando. Para que un municipio funcione como un sistema municipal, sus acciones de prevención tienen que ir alrededor del diagnóstico municipal. Eso es lo más importante. Estos sistemas comunitarios, como mencionamos, la primera organización a fortalecer, dijimos, es la familia. Y luego, crear sistemas comunitarios de protección. El sistema comunitario, pues, es la articulación de los actores en cada comunidad para establecer reglas de convivencia pacífica, pero para conocer también cuáles son esos lugares en donde las niñas y los niños están sufriendo más exposición a la violencia. ¿Por qué hay una cantina frente a la escuela? ¿Por qué en la cancha de fútbol a la par hay un basurero? Etcétera. Todos estos lugares, esas instituciones, las iglesias, las escuelas de la comunidad, ¿cómo se están organizando y poniendo de acuerdo para responder a la violencia contra las niñas y los niños? ¿Cuáles son los objetivos? Prevenir el maltrato hacia la infancia y además proteger a la familia y reflexionar con la familia sobre cómo estamos educando a las niñas y a los niños y generar espacios en donde las niñas y los niños puedan expresarse libremente, puedan jugar, puedan ser libres y donde ellos puedan ser libres principalmente de violencia. En estos departamentos, les cuento, ya estamos trabajando sistemas comunitarios de protección. En Alta Verapaz, Baja Verapaz, Sololá, San Marcos, Chimaltenango están haciendo un trabajo muy interesante a nivel comunitario. Así que felicidades a estos comités e invitamos al resto de municipios para que empiecen a organizar a sus comunidades alrededor de comités, consejos o como quieran llamarles, pero es un grupo de adultos organizados en la protección de las niñas y los niños de la comunidad para que no sean violentados. ¿Quiénes integran el sistema comunitario? Como lo mencionaba, es un grupo local de actores comunitarios, donde está normalmente el alcalde auxiliar, líderes y lideresas locales, madres, padres, cuidadores, abuelos, los propios niños pueden integrarlo, maestros, líderes religiosos, comadronas que juegan un rol importante, promotores comunitarios, guardianes o facilitadores de salud, representantes de la sociedad civil y otros actores, aquellos actores comunitarios que tengan un compromiso en la defensa de las niñas y los niños. ¿Cuáles son las características de los sistemas comunitarios? En primer lugar, que hacen acciones a favor de las niñas, que respetan los miembros del comité los derechos de las niñas, que respetan los derechos de las mujeres, que las personas son reconocidas porque ellos tratan bien a las personas, tratan bien a las niñas, tienen un compromiso para prevenir la violencia en su municipio, dan confianza, escuchan a la comunidad, son reconocidos también por respetar la legislación. Tienen que llegar a algunos acuerdos y hoy, pues básicamente, lo que los invitamos es a generar acuerdos institucionales. Muchas gracias y felicidades por su curso.